José fue el que salvó a toda Israel. Salvó a su padre, a sus hermanos, salvó a sus sobrinos, salvó a toda la familia, a todo el pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Miren la transformación, la reforma que vivió este chico. Eliseo era solo un agricultor. ¿Qué estaba haciendo? Estaba con la yunta de bueyes, ¿se acuerdan? Vino el profeta y le puso el manto sobre él. Y pasó de ser solo un agricultor, primero siervo de Eliseo, y luego se convirtió en la boca de Dios, profeta de la nación de Israel. Fue reformado, o sea, cambió totalmente. ¿Qué quiero mostrarle con estos ejemplos? Que tiene que haber un cambio total. Vos no podés venir a la iglesia y seguir viviendo de la misma manera. Me contaba, estuvimos allá en la librería de donde nosotros traemos los libros, fuimos a ver unas cosas y me decía algo el director de ahí del Faro, me decía algo con gran verdad. Dice que la vecina de la madre de él le decía: yo sabía que ustedes eran cristianos porque los veía cómo se visten, cómo hablan y siempre andan con la Biblia. ¿Saben en el barrio que son cristianos? ¿Ha habido un cambio real y sustancial en tu vida? David, cuando alguien preguntó por él, no preguntó cómo se llama, preguntó: ¿de quién es el hijo? David pasó de ser el hijo de, si no me equivoco, de Isaí, de ser el hijo de Isaí, a ser David el rey de Israel. David pasó de ser el que cuidaba ovejas para cuidar un reino. Pasó de ser el olvidado por su padre. El padre se olvidó de él cuando fue el profeta, a ser reconocido por Dios. Gloria a Dios. Pasó de ser el mandadero del padre. ¿Se acuerdan de esa historia, los que no lo conocen? Goliat, ¿se acuerdan con la onda? Dice la Biblia que David no fue a enfrentar a un gigante. Él fue a llevarle queso y pan a los hermanos. Y ahí vio a ese gigante. Él fue a llevarle comida a sus hermanos. Y en ese camino, cuando llega a ese lugar, se encuentra con ese gigante. Y pasó de ser el mandadero, que un momento antes los hermanos le dijeron: no nos molestes, vete de aquí, vienes acá a avergonzarnos, a reírte de nosotros. Le hablaron mal los hermanos, lo quisieron de alguna forma minimizar. ¿Y saben qué pasó? De ser el chiquito, de ser el ridículo, se convirtió en el héroe de la nación. Él vivió una reforma completa en su vida. Quiero mostrarle ahora en el Nuevo Testamento los discípulos. Pedro, él era un pescador y además era empresario. ¿Por qué? Porque él tenía una barca, y una barca en ese tiempo era algo de mucho dinero y que además daba su rédito. Dice que luego de esa pesca milagrosa, dice, dejándolo todo, dejó su empresa, dejó todo por seguir a Jesucristo. ¿Sabe qué? Me hace pensar qué importante es saber el lugar de Dios para tu vida. A José Dios lo saca de entre los hebreos y lo pone a servir al lado del faraón en Egipto. Pero a Moisés Dios lo saca de entre los egipcios y lo lleva a estar con los hebreos. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? Queremos lo que el otro hace. Quiero copiar lo que el otro hace. Y nosotros no tenemos identidad. No sabemos lo que Dios quiere con nosotros. Y andamos copiando lo que otro hace. Hay una historia, no sé si será real o no, me la contaron. Dice que una vez el pastor invitó, tenía una charla, una reunión con un miembro de su iglesia que era ingeniero. Eso fue en los Estados Unidos. Y dice que cuando el ingeniero se sentó, él no dejaba de mirar un pisapapel, que era un pedazo de metal, era como una cosa rara que el pastor usaba para apretar los papeles.
Y el ingeniero le dice: pastor, ¿usted sabe lo que tiene ahí? Sí, un pisapapel, es un adorno, lo tenía ahí tirado ahí, me gustó por la forma rara que tiene. Y le dijo: eso es parte de una válvula que ya no se construye más y es difícil de conseguir, y eso puede valer mucho, porque como no se hace más, el motor no funciona sin eso. No sé si era un ingeniero naval o algo así. Lo que usted tiene ahí es una pieza invaluable de un motor que puede hacer mover un gran barco. ¿Qué quiere decir? Tu vida, por más que otros digan que es como un pisapapel, que ahí estás para limpiar, para hacer esto, para hacer aquello, tu vida en las manos equivocadas no tiene valor. Pero cuando tu vida está en las manos del ingeniero, en la mano de alguien que sabe, tu vida cobra mucho valor. Tu vida es importante. Tu vida es importante. Tu vida vale y vale mucho. Porque un gran motor, un gran barco no se podía mover sin esa piecita de metal. Tú eres importante. Déjate de copiar lo que hace otro. Déjate de querer ser. Algunos Dios los llamó a ser empresarios. Algunos Dios los llamó a estar en la política. Pero a otros Dios los llamó a ser pastores, a cuidar de las ovejas, a cuidar de la iglesia. No a todos somos llamados a lo mismo. Pero donde estemos debemos honrar y servir a Dios. Si Dios te da la posibilidad de ser un empresario importante, ¿para qué te hace empresario? No solo para que vivas bien y tengas un buen pasar, sino para que le prediques a otros empresarios, sino para que tú también des trabajo a otros, para que tu vida sea de bendición a otros, sino de qué sirve. Y lo mismo pasa con el pastor. Pastores que quieren meterse en esto o hacer aquello y copiamos lo que otros hacen. No. Debemos entender cuál es nuestro lugar. ¿A qué Dios nos llamó? Sigo. Pedro de pescador a predicador. Mateo era recaudador de impuestos. Y yo me imagino a Mateo. ¿Se acuerdan la multiplicación de los peces y del pan? Cuando iba a darle, me imagino a Mateo, cuando iba a llevarle pan y peces, la gente le diría: ¿cuánto me sale? Mirá que ya pagué los impuestos. Y me imagino a Mateo diciéndole a la gente: no te vengo a cobrar nada. La gente que vio una reforma, un hombre transformado y cambiado por el poder de Dios, no era más el recaudador de impuestos, era el discípulo de Jesucristo, era el apóstol de Dios. Juan, un muchacho de barrio, dice que tendría, algunos dicen 14, 15, 17 años, era un chico que andaba ahí en la vuelta. Pero Juan, el discípulo amado de Jesús, de ser solo un muchacho que tal vez los otros discípulos no le daban mucha importancia. De hecho, hay una historia cuando Pedro le dice a Jesús, y Jesús le dice: ¿y a ti qué? Si quiero que él quede aquí hasta que yo vuelva. O sea, estaban como celosos de él. Ese muchachito escribió el Apocalipsis. Se convirtió no solo en un apóstol, sino en un profeta de Dios, muy usado de parte de Dios. Y de hecho, usted cuando lee el Apocalipsis, fue escrito por él. Reforma, transformación, reforma, reformar. Tiene que haber una reforma en tu vida. Decirle al que está a tu lado: tiene que haber una reforma en tu vida. No podés seguir igual. ¿De qué te sirve? Y se lo digo con amor y respeto. Venir a la iglesia y tu boca sigue siendo una cloaca. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y seguís en el mismo pecado y atadura? Hablábamos el otro sábado. Hay gente que dice: es que no, yo no puedo con eso. No, yo hace años que estoy luchando con el cigarro, con las drogas. Hace rato que lucho con mi mal carácter. Entonces, lo que usted está diciendo es que usted cree que Dios no tiene fuerza o no tiene poder para cambiar tu vida. Es al revés.
Usted tiene que decir: yo creo en el poder de Dios. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Él me va a hacer libre del cigarrillo. Él va a transformar mi vida. Y ahí tiene que haber esa fe a lo bueno y no la fe a lo malo. Si usted pone su fe en lo malo, nunca experimentará una reforma. Nunca va a haber cambios en su vida. Siempre va a estar viviendo en el mismo pecado y en el mismo problema, aunque venga a la iglesia. Algunos personajes bíblicos que la reforma que vivieron fue tan profunda que aún sus nombres fueron cambiados. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuál fue el nombre de Jacob? Dios le dijo: no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Simón, ¿se acuerdan de Simón? ¿Quién fue Simón? Pedro. Y Jesús aún le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre. Este Simón, que era un hombre tosco, que se llevaba medio el mundo por delante, por lo que podemos leer, medio bruto, este hombre tosco fue el que predicó luego de la llenura del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, y en su primer predicación 3.000 personas aproximadamente se convirtieron. Ese hombre fue el que tuvo una de las más grandes revelaciones cuando Jesús le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Cuando Jesús le dijo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ese hombre fue el que se puso de rodillas cuando vio la multiplicación de los peces y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Eso fue arrepentimiento. Pero luego, en su fuerza, le dijo a Jesús: te seguiré hasta la muerte. Jesús le dijo: tranquilo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. La palabra se cumplió. Él dice que lloró amargamente. En cierta ocasión, creo que la segunda vez que niega a Jesús, dice que salió blasfemia, creo, o dice otra palabra que significa insultos, malas palabras. Vino una mujer y le dijo: tú no eres de los que andaba con Jesús porque hablas como ellos, pareces como ellos, eres igual a ellos. Había un cambio, una reforma, pero volvió al pecado. Salieron cualquier cosa en su boca. Pero después Jesús, Él vuelve a su barca. Anduvo preguntando: hey, ¿quién me presta una barca? Vuelvo a comenzar. Dejó las cosas de Dios. Se sube una barca y boga mar adentro con algunos de los discípulos. Y Jesús allá lo fue a buscar. Y comenzó a gritarles, ¿se acuerdan? Desde la orilla: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y dice la palabra que Pedro se puso la remera, la ropa, y se tiró al agua. Nadie se pone la remera para tirarse al agua. Eso significa que tuvo vergüenza. Y llegó nadando hasta donde estaba Jesús. Y el Señor ahí lo fue a buscar, y la famosa 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Fue transformado, hubo una reforma. Aunque él después volvió al viejo hombre, porque él cuando le habla le dice Simón, pero él fue reformado de vuelta, y otra vez el Señor le vuelve a decir Pedro. Reforma. Jacob, su nombre es cambiado, su vida es cambiada. Dice que el ángel tocó el encaje del muslo y él andaba rengueando. Cambió hasta su forma de caminar. Y le decía: ¿qué te pasó, Jacob? No me llamo Jacob, me llamo Israel. La gente decía: ¿y a este qué le pasa? Porque hubo un cambio. Simón también se llama Pedro. Saulo creía servir a Dios, tenía las buenas intenciones, hacía lo mejor, pero ¿qué sucedió? Estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Y el famoso encuentro dice que se le aparece el Señor en visión. Se le aparece el Señor, Él lo ve, los que estaban con Él no. Él cae del camino. Decimos nosotros que cayó del caballo. La Biblia no dice que haya caído de un caballo, pero decimos que cayó de un caballo porque iba de un lugar a otro. Creemos que cayó del caballo, y ahí le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero lo mismo, la transformación, la reforma que vivió este hombre fue tan profunda que su nombre fue cambiado, y él fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
nada más ni nada menos. Los hijos de Zebedeo, llamados por el Señor los hijos del trueno. ¿Qué quiero decirte? Dios transforma, y la reforma es tan profunda que cambia tu forma de ser, cambia tu forma de hablar, cambia todo, hasta tu forma de caminar. ¿Cómo caminar? No. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma. Santo, tiene que haber una reforma. Y acá quiero meterme en algo más fuerte. Aprendíamos acerca de que los demonios existen, lamentablemente. Y los 3 propósitos, los que vinieron el martes lo aprendieron, que tienen los demonios es: número 1, que no conozcas a Jesús, que no lo recibas como tu Señor y Salvador. Si lo has recibido, los demonios tratarán de que tú no sirvas al Señor. Y si lo has recibido y lo estás sirviendo, Satanás tratará de que no conozca la verdad, para que no vivas en la herencia de parte de Dios, que no tengas los privilegios, que no uses la autoridad que tienes de parte de Dios. Esos son los cometidos de los demonios. Los demonios van a tratar todo el tiempo de que tú ni siquiera creas en la reforma que Dios trajo en tu vida. En otras palabras, ¿qué quiere Satanás? Que sigas viviendo como el mismo pecador, drogadicto, alcohólico, mujeriego, o mentirosa, chismosa, celosa, como eras antes de conocer a Jesús. Di conmigo: Cristo me cambió. No volveré atrás. Hay momentos en que la carne quiere. ¿Usted qué tiene que hacer? Crucificarla. Crucifique la carne. Cuando vienen esos celos, esa ira, usted tiene que decir: ya murió eso. No volveré a lo mismo. Hay una reforma en mi vida. Hay una transformación. Cuando Satanás quiere tentarte y volver a la pornografía, a la homosexualidad, no, yo no volveré a lo mismo, porque Cristo ha cambiado mi vida. Y le voy a mostrar algo. Judas caminó con Jesús, vio los milagros, fue uno de los que fue enviado con los 70 en dos, echó fuera demonios, sanó a los enfermos. ¿Y qué pasó? Se ahorcó, entregó a Cristo por unas monedas que vemos ahí. Estaba con Jesús, hablaba como cristiano, caminaba como cristiano, pero la reforma no había llegado a su corazón. No había reforma en su corazón. Estaba dentro, podríamos decir, estaba dentro de la iglesia como usted ahora. Imagínese, Judas sentado al lado suyo. Opa. ¿Hay un Judas al lado suyo? Devolveme la billetera. ¿Hay un Judas al lado suyo? Él caminó con Jesús, estuvo con Jesús, pero no tuvo una reforma en su corazón, lamentablemente. El joven rico, Lucas capítulo 18, verso 18, no lo busque. Pero ese joven rico le dijo a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan? Y el Señor le habló: bueno, guarda los mandamientos, ama al Señor. Y el joven rico le dijo: todo eso yo lo hago. Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el muchacho? Se entristeció y se fue. No aceptó la reforma en el corazón. ¿Por qué? Porque amaba más la riqueza. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuál es el punto en tu corazón, sabe dar en el blanco. ¿Por qué le pidió eso a él? No se lo pidió a otros. Porque él amaba el dinero más que cualquier otra cosa, más que a Dios. Él guardaba los mandamientos, hacía todo lo que tenía que hacer, pero no había vivido una reforma en su corazón. Los fariseos
Algunos recibieron una reforma, un cambio, una transformación, pero otros fueron confrontados con la palabra. Cristo los confrontó, fueron desafiados, molestados por la palabra, pero no tuvieron reforma. Vieron a Jesús entrar con la fusta, no sé, y sacar a los cambistas, limpiar el templo de Dios, y ellos no quisieron una reforma en su vida. Decían alabar y servir a Dios, pero no había reforma. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Le mintieron al Espíritu Santo. Y muchos de estos casos lamentablemente tienen que ver con el dinero, porque aman más el dinero que otra cosa. Ananías y Zafira le encantaba ir a la iglesia, pero le mintieron y cayeron muertos, dice la palabra. Vamos a leer algo, porque si no van a decir, el pastor no leyó nada en la Biblia. Vamos a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 9. ¿Encontraron? Mire lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes, diga conmigo, antes, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Digan conmigo, también creyó Simón. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, digan conmigo, se bautizó. Y dice acá también, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios que, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y tremendo, un hombre que fue bautizado, que creyó y estaba siempre con Felipe, su corazón seguía en la misma atadura. Él quiso comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Diga conmigo: reforma. Este hombre no tuvo una reforma. Este hombre no tuvo un cambio de corazón. Este hombre no fue convertido. ¿Qué es convertir? Para mí el ejemplo más claro, ¿sabe cuál es? Un motor que se convierte de nafta a gasoil.
cambia totalmente su funcionamiento, su combustible, se le hace una conversión. Usted y yo necesitamos ser convertidos a Jesucristo 100%, por dentro y por fuera, mente, alma y corazón. De lo contrario, seguimos en esclavitud, seguimos en atadura. Necesitamos una reforma. Una reforma, cuando digo reforma, reforma en cómo como, en mi comida, en mi alimento, en el cuidado físico, reforma en la salud, reforma en mi forma de pensar, reforma aún en mis hábitos, en mi conducta, una reforma en mi forma de hablar. Ya no soy lo que era antes, yo soy ahora hijo de Dios, comprado por la sangre preciosa. El sábado pasado aprendíamos que ya no militamos por la carne, sino que andamos en el Espíritu. Somos soldados de Jesucristo. Y un soldado no es un simple civil. No puede vivir como un simple civil. Es soldado todo el tiempo, aunque esté de particular. Lo mismo pasa con un policía. Aunque esté de particular, es policía todo el tiempo. Si usted es hijo de Dios, es hijo de Dios adentro de la iglesia, en su trabajo, en la calle y en su casa. Con su esposa, con sus hijos. Cuando está frente al televisor o cuando está frente a la computadora. Usted es un hijo de Dios y no puede andar de cualquier manera. De lo contrario, debo decirle, nunca hubo una reforma en su corazón. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a leer el verso 16. Mire lo que dice. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a su amo adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios. Verso 17. Capítulo 16, verso 17. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, diga conmigo, por muchos días. Por muchos días. Significa que había una divina caminando con los apóstoles. Y durante muchos días decían: estos son siervos de Dios. Mirá qué bien, son siervos de Dios. Son buena gente estos, escúchenlo, porque predican de Dios. Pero era una divina la que estaba metida ahí adentro. Era una divina la que estaba caminando con ellos. Y aunque lo que se decía estaba bien, era un espíritu de adivinación. Mire lo que dice. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y luego continúa la historia, porque luego ya no le dio ganancia a sus amos, etcétera, etcétera. Pero para que ustedes vean, dentro de la iglesia usted puede tener al lado suyo un Judas, un Simón, como el que recién les conté. Podemos tener una divina, una persona con espíritu de adivinación. Me contaba los otros días el apóstol, un siervo de Dios, salió para afuera y le dijo a un hombre que recién estaba viniendo a su iglesia, le dijo: quiero tu camioneta. Y el hombre le dijo: no, ¿qué te la voy a dar? Y le dijo: entonces vas a tener un accidente a las 3 cuadras. Salió y tuvo un accidente a las 3 cuadras. El hombre vino corriendo pidiendo perdón. Mire, eso no es de Dios. Eso es un espíritu de adivinación. Y no importa que haya sido que haya sido un pastor. Lamentablemente sabemos que no es pastor y que es mentira lo que está haciendo. Pero ¿por qué vengo a advertirle eso? Porque puede pasar. Porque puede pasar aún dentro de la iglesia. ¿Sabe qué? Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 6. Creo que era
Mateo capítulo 6. Cuando habla de la espiga, creo que era ahí, si no, del trigo y de la cizaña. A ver si algún pastor me lo encuentra antes. No, no era ahí. Mateo capítulo 7, verso 21. Ahora sí. Mateo capítulo 7. Ahora sí. Dice lo siguiente. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es, pero igual aplica. Mateo capítulo 3, versículo 5. Déjame leer este. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Y ahora sí, lea el 13, capítulo 13. Versículo 24. 34. No, es el 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tu semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que él al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega y el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Amén. ¿Por qué les leo esto? Porque puede haber cizaña dentro de la iglesia. Porque hay gente dentro de la iglesia que le dirá, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque nunca hubo una reforma en su corazón. Nunca hubo un cambio genuino. Vinieron, lloraron en la iglesia, pegaron un par de gritos, cantaban, oraban, pero no hubo una transformación genuina. Y mire, capaz que usted se enoja conmigo, pero prefiero que se enoje conmigo porque le predico la verdad, porque quiero que sea salvo. Yo no quiero que usted se congracie conmigo, yo quiero que usted viva cambios radicales, que usted tenga una reforma en su vida. Dios nos ha puesto en este barrio y en este lugar para traer una reforma espiritual primeramente, pero también habrá reforma de conducta, porque quien tiene una reforma espiritual, una reforma en su corazón, por consecuencia tiene una reforma exterior. Pero hay gente que tiene una reforma exterior, pero nunca tuvo una reforma interior. Tenemos que tener una reforma total y sustancial para que realmente la obra de Dios sea vista en nosotros y a través nuestro. Mire lo que le voy a decir. ¿Se acuerda de los que fueron crucificados con Jesús? Yo me anoté por acá. Gloria a Dios. No lo busquen, pero en Mateo 23, versos 39 y 43 dice que los malhechores, uno, supongo yo que a su izquierda, no me acuerdo, le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos.
Mientras que el otro que estaba del otro lado le dijo: cállate, porque nosotros justamente pagamos por nuestras acciones. Mas este hombre nada ha hecho. Y le dice el Señor: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Este hombre estaba arrepentido, mientras que el otro solo se quejaba. Si existe Dios, ¿por qué me pasa esto? Y si existe Dios, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y si existe Dios, ¿por qué hay enfermedad? Y si existe Dios, ¿ha escuchado a esa gente así? No hay arrepentimiento. Solo quejas, argumentos y argumentos. Miren lo que yo me anoté. Sin arrepentimiento no hay reforma. Quien no tiene una reforma es porque nunca se arrepintió. Se lo leo de vuelta. Sin arrepentimiento no hay reforma. Pero también quien no tiene una reforma es porque nunca se arrepintió. Gente que viene a la iglesia porque le encanta. No, porque hay buena gente ahí. Y siento cosas lindas. Pero sale de acá y sigue viviendo en pecado. Lo siento, pero si no hay una reforma en tu vida es porque tampoco hubo un arrepentimiento. Me anoté también por acá. El arrepentimiento genuino traerá cambios buenos, traerá un movimiento, traerá cambios de conducta, trae una reforma, y la reforma traerá un avivamiento. Porque de lo contrario, si no hay una reforma, solo habrá sido una visitación y no es un avivamiento. Necesitamos una reforma. Diga conmigo: reforma. Usted se va a ir aprendiendo esta palabra seguro. Mientras más, no me acuerdo quién era, quién de los hombres de Dios, creo que de la calle Azusa, el que trajo un avivamiento allí en Estados Unidos. Él decía: mientras más profunda sea tu arrepentimiento, más alto el Señor te va a llevar. Yo me anoté: mientras más profundo sea nuestro arrepentimiento, más fuerte será la reforma de Dios en nuestras vidas. Según el nivel de reforma en nuestras vidas, será el nivel de reforma que Dios pueda operar en un lugar a través de nuestras vidas. Queremos gente rebelde. Vemos gente rebelde que quiere ganar a su gente de trabajo, pero ellos no han vivido una reforma. Por eso, ni ganan al vecino, ni ganan a un compañero de trabajo, ni tampoco ganan a la familia, ni los hijos. Nadie quiere nada alrededor de él. ¿Por qué? Porque él mismo no vivió una reforma. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Pregúntale que está a tu lado: ¿está siendo claro el pastor? Necesitamos una acción para ver los efectos. ¿Se acuerdan al principio? Necesito una acción. Yo tengo que tomar la acción. Yo me arrepiento. Y yo me determino, me decido no volver a lo mismo. Santo, wow. Dios del cielo. Dios del cielo. Movimiento, o sea, acción para ver cambios. Arrepentimiento para que haya una sincera reforma. ¿Qué significaba arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Arrepentimiento es: si voy en esta dirección, cambio hacia la otra dirección. ¿Qué dice la Escritura? Si yo antes robaba, mentía, decía esto o hacía lo otro, ya no lo hago más. Cambio de dirección y hay un cambio completo en mi vida. Otro hombre que sufrió una reforma fue Zaqueo. Busque conmigo en Lucas capítulo 19.
Y ya voy terminando con esto. El grupo de alabanza ya está pronto. Lucas, capítulo 19. Ahí dice Jesús y Zaqueo. Usted conoce la historia. Jesús iba por el camino, Zaqueo se subió a un árbol. Dice que era un hombre bajito, un enano, como dice en otras versiones. Pero en verdad dice la Biblia bajito. Dice que este hombre bajo se sube a un árbol para ver a Jesús, porque una gran multitud lo apretaba. Vuelvo a lo mismo, que hay acción, movimiento. Buscó al Señor, hizo algo por conocer al Señor. El Señor iba caminando y lo vio y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate que voy a tu casa. Dice que Zaqueo llevó a Jesús a su casa a comer. Y ahora sí lo leemos. Gloria a Dios. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, mira lo que hizo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vemos ahí? Arrepentimiento. Y como hay arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento. Él estafaba a la gente, le cobraba de más, era un jodedor. ¿Qué hizo él? Dijo: Señor, me arrepiento, voy a devolver, y si a alguno le estafé, a alguno le robé, le voy a dar 4 veces más de lo que le saqué. Y el Señor ahí dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús fue a la casa de Zaqueo a traer una reforma, un cambio de mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad de él? Estafar a alguien, joder a alguien, recaudar más dinero, hacerse más rico. Pero cuando fue Jesús a su casa y él se arrepintió, que hubo una reforma, hubo un movimiento, algo aconteció. ¿Qué sucede cuando yo en mi vida no hay una reforma? Mateo 12. Y termino con esto. Casi termino. Mateo capítulo 12. Verso 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Dios te hizo libre de lo que sea, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de lo que sea. Dios te hizo libre. Entonces ese espíritu fue echado fuera. Espíritus de temor, de, no sé, de ataques de pánico, eso fue echado fuera. Tú fuiste libre de eso, nunca más lo tuviste. Pero ¿qué pasa? Venías a la iglesia y seguiste viviendo igual. No leías la Biblia en casa, no orabas, venías a la iglesia de vez en cuando. No hubo una reforma. No hubo un arrepentimiento genuino. Te arrepentiste, lloraste en el momento, pero después no hubo cambios en tu vida. ¿Qué sucede? Dice la Escritura que eso que fue echado fuera de tu vida va a volver. Y va a decir: mira, ya no está tan loco, tan loca como andaba antes, ya no anda a los gritos, está la casa limpia, barrida, está mejor, está adornada, pero está vacía.
Porque ese hombre no tuvo una reforma. ¿Saben con lo que yo me enojé? Y por eso también estoy predicando esto. Me enojé conmigo. ¿Saben qué me decía hoy? Se lo compartí a mi esposa. Decía, ¿cómo me cuesta disciplinar la carne? ¿Cómo me cuesta todos los días decir una hora de oración, ir a las rodillas? ¿Cómo me cuesta disciplinar mi carne? Y esta era mi oración: Señor, necesito una reforma. Necesito una reforma en mi vida. Y hoy como pastor vengo a decirle, usted necesita una reforma en su vida. Como decía, ayer estuvimos en un casamiento. Mi tío, pastor, decía, si su matrimonio se hace agua, venga Jesús que le dará del buen vino. Porque en la primera boda de Canaán, el agua la convirtió en vino. Si tu matrimonio se está haciendo agua, ven a Jesús. Y esas cosas que están mal, quítalas, arráncalas. Hay gente que va a perder su salvación por su mal carácter, porque se enoja, es explosivo. Y cuando explota dice cualquier cosa, malas palabras, etc. Necesitamos una reforma. Y así como esos hombres de Dios, Martín Lutero, John Wesley y todos esos hombres de Dios que trajeron una reforma significa que tus ojos sean abiertos. Significa, ¿sabe qué? Esa gente vivía, ¿sabe lo que hacían? Les cobraban impuestos, porque si no pagaban los impuestos, dice que no iban a ser salvos. Lo que hacía el Papa, decía que no les daba la salvación. Miren lo que... Y la gente estaba bajo opresión. Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libres. Cuando usted no conoce la verdad, usted no vive en libertad. Entonces cuando nosotros estamos bajo opresión, estamos en amargura, pero una reforma significa mis ojos son abiertos. Por eso yo hablo de traer una reforma a esta casa. ¿Por qué? Le voy a ser sincero. ¿Puedo decirle la verdad? ¿Le puedo decir la verdad? ¿Sabe lo que me está pasando? Que harás por la misma cosa siempre. Pastora, ¿no le pasa a usted? Pero lo aconsejá, le hablá, le orá, lo liberá, y viene a la próxima semana con los mismos problemas. Le aconsejá, le orá, lo liberá, y viene a los 15 días con lo mismo y dice, pará, ¿estás jugando conmigo? ¿Qué sucede? Esa persona no tuvo una reforma en su vida. Y encima, no sé para qué te vienen a pedir consejos si hacen lo que quieren. Le das un consejo de parte de Dios o lo haces con temor, basado en la Escritura, para su bien. Dicen todo, bueno, sí. Viene la semana, ¿lo hiciste? No. ¿Sabe la gente que le hemos dicho? Mira, juntate con tu familia, oren, por lo menos antes de dormir, ayunen un día a la semana por este problema, para que salga ese trabajo, no sé, o para que se arregle el matrimonio, y no te hacen caso. A los 15, 20 días o al mes vos te encontrás con ellos y no. ¿Y cómo están ustedes? Peor. ¿Y qué querés que haga? Le volvés a orar, lo volvés a aconsejar y sigue igual. Y espero que nadie se enoje conmigo, pero no me pasa con uno, me han pasado con varios. ¿Y sabe qué hago yo? Che, no estaré fallando yo como pastor. Capaz que estoy enseñando otra doctrina, no sé, capaz que me estoy equivocando. Porque no puede ser. El Cristo que yo predico dice que si Él te hace libre, sos libre para siempre. Y no puede ser que venga una semana después con los mismos demonios o peor. Entonces, o yo me equivoqué de evangelio, o usted no está viviendo como dice la Escritura. Cuando yo le digo reforma, ¿sabe qué significa? Comenzar a tener hábitos de oración y de lectura de la Biblia todos los días en su casa. Por ejemplo,
Significa de apagar un poco la televisión, dejarse de tanta basura y poner a Cristo dentro de la familia. Y le aseguro que se le empiezan a pasar muchos problemas. Dice la palabra que cuando aquel hombre, se me fue el nombre, trajo el arca a su casa, Obed-Edom, trajo el arca, él dice que él fue prosperado, fue bendecido, fue impresionante la bendición de Dios. Tenemos que traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Cuando usted va a buscar un trabajo y habrá una fila de 200, de 300 personas, pero usted se sienta delante del que le va a hacer la entrevista y el hombre dice, mira, la verdad que hay otros que tienen mejor currículum que vos, pero vos tenés algo especial, me caes bien, te doy el trabajo a vos. Porque tenés presencia de Dios, porque tenés gracia de Dios. Pero cuando no hay ni oración, no hay nada, sos uno más del montón. Cuando está la presencia de Dios en tu vida, se te abren puertas de bendición. Podrás pasar por alguna dificultad durante algún tiempo, pero no dura para siempre. El desierto no te puede durar siempre. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, iglesia? ¿Estamos jugando al cristiano? No, no podemos jugar con Jesucristo. Cristo está a las puertas, está por venir. ¿Cómo te va a agarrar? Yo lo que quiero es que lo que usted recibe aquí, de lo que se suelta del altar, usted lo coma, lo viva y lo lleve a su casa. Porque si no, es solo una experiencia religiosa. ¿Cómo estuvo lindo? ¿Y qué te dejó? ¿Cambiaste de vida? ¿Dejaste el vicio? ¿Dejaste la pornografía? ¿Dejaste de todo eso? No. Mire, nos ha pasado, y tengo que ser cuidadoso de lo que hablo para que nadie, porque después dicen, fue fulano. Pero a veces, personas que vienen aquí y la verdad Dios lo toca, se restauran en la familia, Dios comienza la restauración. Pero vos ves, por ejemplo, la muchacha, mientras que el esposo está trabajando, ella se pone a tomar mate con la vecina, y hablan de hombres, y hablan de aquello, y comienza a permitir el pecado. Y vienen a la iglesia alguna vez, después dejan de venir. Entonces la Biblia habla incluso de no tener comunión. Una cosa es estar con la persona, ser un compañero, compañera de trabajo, y otra cosa es tener comunión. Y pierden las bendiciones de Dios. Y después pasan cosas en el matrimonio, y hay separación, y hay problemas, y hay discusión. Como leíamos Judas. ¿Qué estamos haciendo mal, iglesia? A ver, los milagros que escuchamos el sábado pasado, tremendos milagros. Dios resucitando muertos prácticamente. Y Dios no puede cambiar tu vida. No puede hacer que tú dejes el cigarro. ¿Será que Dios no puede? ¿O será que tú no quieres? Ay, ay, ay. Hay gente que no quiere. ¿Qué dice la palabra? Que hay gente que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Hay gente que no quiere dejar el pecado. ¿Qué significa eso? Que no está arrepentida. Y si no está arrepentida, no hay reforma. Y si no hay reforma, no habrá avivamiento en tu vida. Yo quiero, iglesia, que tú y yo vivamos un avivamiento. Amén. El fuego de Dios. El Cristo al que yo predico es un Cristo vivo. Y Él puede hacerte libre del cigarro, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de cualquier pecado que te está atando. Pero yo te pido en esta hora arrepentimiento genuino. Fe en ese poder de Dios que te hace libre. Pero también quiero enseñarte y educarte a que no vuelvas a lo mismo. Si vuelves a lo mismo, ¿sabe qué dice la Biblia? Es un ejemplo muy feo. Jesús dijo, no seáis como el perro que vuelve a su vómito. ¿Nunca vieron el perro que se come el vómito? Hay gente que acá el Señor la ha hecho libre y vuelve afuera y vuelve al vómito. No convivas con demonios. No convivas con el pecado.
No te gusta lo que te estoy hablando, lo siento, pero la Escritura siempre te va a confrontar. Ya sé que no somos perfectos, el único perfecto es Jesucristo, pero vamos camino a la perfección. Vamos creciendo y madurando las cosas de Dios. No puede ser que usted siga pasando el tiempo y seguimos orando por usted por los mismos problemas. No hay reforma. Aún hay puertas abiertas. Póngase de pie. Aleluya. Adoremos. Espíritu Santo, trae convicción. Trae convicción. Si no, solo serán palabras. Hoy le decía, Señor, necesito una reforma en mi vida. No quiero ser solo una opción religiosa más en el barrio. No me importa. No quiero ser conocido por nadie. No me importa que sepan que estamos acá. No me importa eso. Sí me importa que la gente pueda decir, Dios está con ese muchacho. Que la presencia de Dios se ha visto en mi vida. Necesito una reforma. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el cumplimiento de Dios en mi vida? De los diseños de Dios en mi vida. Soy yo mismo. No es el diablo. A veces hemos sido nosotros los que más resistencia le hemos puesto a Dios en el obrar de Dios en nuestras vidas. Necesitamos una transformación. Vamos, comienza a hablar con el Señor. Señor, necesito una transformación, necesito una reforma. Necesito, aleluya, que algo pase en mi vida. No puedo seguir de esta manera. No puedo seguir de esta manera. Donde hay luz no puede haber tinieblas. No puedo seguir conviviendo con las tinieblas. Tal vez yo he sido rebelde. Yo mismo he permitido esto en mi vida, en mi familia. Yo mismo he sido el primero. Yo mismo he sido el primero. Algo tiene que acontecer en mi vida. Yo necesito una reforma. Yo necesito cambios sustanciales en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi carácter. Quiero aprender a disciplinarme. Dice la palabra, no os conforméis al espíritu de este siglo. Conformar también se traduce como dar forma, darle molde. No dejes que el diablo te dé molde, que él te haga como él quiera. Déjate formar por la presencia de Dios. Aleluya. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor. No quiero escuchar más que la gente me diga, porque el hermanito me miró mal. Tú vienes a la iglesia por Jesucristo.
necesita una reforma en su vida, yo te invito a que corras aquí adelante. Vamos juntos a pedirle al Señor una reforma en nuestras vidas. Estamos hartos de volver a lo mismo. Estamos hartos de estar siempre en el mismo problema. Señor, necesito una reforma. Algunos incluso, hoy es tu noche de salvación. Si no has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador, corre aquí adelante. Dios traerá una reforma en tu vida, y tú lo que vas a hacer es tomar la acción. Vas a creerle, aleluya, y vas a mantenerlo. Dios, como pastor de esta casa, Señor, yo quiero ver frutos maduros, y yo quiero ser el primero. Oh Señor, oh Señor, predicamos un Cristo de